¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en esta serie de entrevistas que hemos titulado Visita virtual a fotógrafas. Pues estas charlas nos han dado la posibilidad de reencontrarnos con algunas compañeras que a lo largo y ancho del país pues siguen trabajando, siguen haciendo fotografía cada vez mejor, cada vez más comprometidas con su quehacer. En esta ocasión tengo muchísimo gusto de saludar a Edith Cota. Edith, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para el Centro Queretano de la Imagen. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Analí. El gusto es mío. Gracias por esta entrevista, por esta invitación. Es un gusto saludarte. Hace muchos años que no nos veíamos. Bueno, ahora nos vemos en la virtualidad, pero es un gusto y gracias por esta invitación. Muy bien, Edith. Pues bueno, como no hacemos propiamente una presentación de cada una de ustedes y no dejamos que ustedes la hagan, la primera pregunta es justamente, ¿en qué momento definiste que querías seguir el camino de la fotografía? Tú no nada más eres autora, sino que trabajas también en labores de gestión y todo esto, pero digamos como autora, ¿cuándo decidiste que ibas a tomar ese camino? ¿Fue en la escuela? ¿Qué formación tienes? ¿Cómo fue este trayecto? Sí, Analí, mira, yo soy originaria de Hermosillo, Sonora. Tengo 8 años radicando en Ciudad de México, donde me encuentro actualmente, ¿no? Por la situación ahorita que estamos atravesando todos durante esta pandemia. Bueno, estaba en la Ciudad de México y bueno, yo soy de formación comunicóloga. Estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sonora, pero el gusto por la fotografía comenzó un poco antes. Esto fue durante la preparatoria. Yo estudié la preparatoria universitaria Quino, ¿no? De la Universidad Quino, ahí en Hermosillo. Y ahí fue el encuentro crucial, ¿no? Tanto con la imagen fotográfica como la literatura, que también es una de mis pasiones, que si bien no ejerzo, pero bueno, labores de difusión, sí. Y en la fotografía, bueno, entonces se realizaban varios talleres en la Universidad Quino. Entonces yo un día, curioseando en la universidad, viendo qué talleres se ofrecían, ¿no? Ya tenía como una inquietud también en la redacción, eh, gracias a una maestra de literatura, Rebeca Corral, a quien yo recuerdo con mucho cariño, que también sembró en nosotros la semilla también del gusto por la palabra escrita, por la literatura. Y buscando también talleres, me encuentro con un taller de fotografía creativa que iba a impartir Alejandro Velarde, fotógrafo que radica actualmente en Cuernavaca, Morelos. Y ahí fue mi encuentro con la foto, ¿no? Ese primer acercamiento. Anteriormente ya había tenido como acercamientos, siempre cargaba con una cámara en ese entonces, de esas camaritas desechables, también tenía de 35 milímetros, de esas sencillas, ¿no? Eh, Hace poco me encontré una fotografía donde estoy con mi papá y veo que traigo en la mano izquierda y tendría ahí yo unos 6 años, 7 años, y veo que traigo una cámara fotográfica, es decir, de esas de plástico, sencilla, de 35 milímetros, y digo, mira, ¿no? Ahí la traía colgando, y ahí se ve en la fotografía. Entonces, siempre, de hecho, conservo mis primeras cámaras y, ¿no? Viendo esa imagen, también me trasladé a esos momentos. Y hoy en día también estoy recurriendo a las fotografías del archivo familiar, ¿no? Que también me ha interesado el tema de archivo. Pero volviendo a ese primer encuentro, fue en la preparatoria, en este taller de fotografía creativa, y ahí conozco a grandes amigos que hasta la fecha tengo contacto con ellos y con quienes posteriormente formamos un grupo, un colectivo de fotografía. Ahí conocí a Esperanza Barrón, a quien recuerdo con mucho cariño. Ella, una gran amiga que falleció hace un año, gran fotógrafa, también parte crucial en mi formación, ¿no? Esperanza fue parte crucial en esta formación. Iván Aguirre, un destacado fotógrafo de modas en la actualidad, su trabajo muy importante, él también originario de Hermosillo. René Mayoral, posteriormente se une a la agrupación Claudia Platt, Rita Orona, José Luis Lozano Platt, Gilberto Moreno, quien también ya se nos adelantó, Rocío Solís,
formamos el colectivo Imágenes Alternas. Esto es ya voy a decir los años, me voy a descubrir con la edad. Esto es 1997, formamos Imágenes Alternas. A raíz de este taller de fotografía creativa que tomamos en la Universidad Quina, comenzamos las reuniones, comenzamos a platicar, a dialogar sobre la imagen, nos reuníamos en un café que queda frente a la Universidad de Sonora en las tardes, jóvenes muy inquietos. Y fue así como nace ese interés, y conocemos también en este camino a Joel Montoya y a varios fotógrafos como Héctor Maldonado, Araceli Escalante, don Alberto Herrera, Ernesto Padilla, que ellos formaron una asociación, el Corredor Fotográfico Fronterizo. También ya se organizaba el Festival Foto Septiembre cada año, y entonces nosotros empezamos a involucrarnos en esas actividades, a exponer, ¿no? Era toda una dinámica. Pero también otro de los momentos donde yo dije, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, fue cuando estuve en un laboratorio. El maestro Joel Montoya nos dio también algunas clases y nos enseñó el manejo del laboratorio, y entonces hacíamos nuestras prácticas en el laboratorio de la Escuela de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sonora. Fue ahí el momento, va a sonar muy romántico, pero bueno, así fue. En el momento que yo vi aparecer la imagen en la charola, ¿no? De revelado, dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y yo podía pasarme, de hecho les decía a mis compañeros, ya que entré a comunicación, les decía, porque a muchos decían, no, pero, ay, no tengo tiempo para pasarme toda la hora revelando, imprimiendo. Y les decía, yo lo hago. Entonces agarraba muchas veces todos los rollos y yo entraba al laboratorio y podía pasar horas y horas, ¿no? Y entonces ahí también fue cuando dije yo, esto es lo que yo quiero hacer. Qué interesante en dos sentidos, pues en el sentido de que sí, que siempre es muy importante acompañarse, estar acompañado en estos procesos formativos, ¿no? Que haya quien te acompañe, que haya quien dedique también sus intereses, sus ganas de hacer algunas cosas, ¿no? Para que uno pueda sentir como ese impulso de generarlo y de que funciona, de que sirve de algo, de que es importante, etc. La otra cosa también importante pues son siempre los maestros, ¿no? Siempre son fundamentales para el quehacer. Por eso también es muy importante la labor docente, que bueno, seguramente después podríamos platicar de ello. Y también, bueno, pues esta situación, Edith, que también me parece muy interesante, sobre todo estando aquí en Querétaro, que parece que estamos como muy cerca de Ciudad de México, y que muchas veces no vemos tanto como en todo el país toda la producción de todo el mundo, ¿no? Y que sin embargo Sonora, pues no es nuevo que, digamos, no es reciente, muy reciente que estén bien presentes con sus autores y autoras en toda la movida, sobre todo en Ciudad de México, me parece. Por lo menos es lo que yo percibo, ¿no? Pero, digamos, parece que son como fotógrafos con mucho ímpetu también, con muchas ganas, y eso también me parece algo que resaltar, ¿no? Porque parece que están muy lejos, no parece, están lejos, pero que esa lejanía no impide como pues que se vea el trabajo de la gente de Sonora, ¿no? Edith, cuéntame, bueno, ya me contabas un poco como de esta magia que es como hasta un tanto recurrente también, ¿no? En estas entrevistas, esta magia de la charola y ver la imagen emerger, ¿no? Que no sé cómo la pasión se desborde hoy en día con lo digital, pero bueno, de aquel momento en que, digamos, tú empezaste con los colectivos y veías esas cuestiones en el cuarto oscuro, al día de hoy, ¿cómo ha cambiado tu definición de la fotografía? ¿Cómo se define hoy en día para Edith lo fotográfico? Pues sí, ha cambiado, ¿no? Pero creo que en esencia sigue siendo lo mismo, en el sentido
bueno, se ha enriquecido también, ¿no? Con varias experiencias, visiones, el estar acá también, ¿no? El regresar, siempre regresar a Sonora, voltear a ver, ¿no? Es decir, hace poco Livia Ánimas, quien también ha sido una gran maestra para mí, directora de Gimnasio de Arte y Cultura, donde yo imparto actualmente clases y donde también trabajé en el área de vinculación educativa y donde fue el primer lugar, bueno, el segundo después de ir a comer, fue el primer lugar que yo cuando llegué a ese 26 de junio de 2012 a Ciudad de México, me acuerdo exactamente de la fecha, que llegué a Ciudad de México a estudiar el diplomado en Nueva Fotografía Documental en Gimnasio de Arte y Cultura. Y que gimnasio, siempre lo digo, es como mi casa. O sea, si no hubiera estado en gimnasio, no sé ahorita si estuviera en Sonora o en qué otro lugar, pero bueno, ha sido parte fundamental en mi formación y también en mi formación como docente. Y con Livia hace poco ella hizo la curaduría de una exposición titulada Compañía Viva, precisamente en Fotosonora, ¿no? Y esto también me trae a cuenta lo que comentabas, Analí, del acompañamiento, que también es muy importante, el trabajo en colectivo y el acompañamiento. Y para mí la fotografía también ha sido eso, un acompañamiento y un diálogo, ¿no? Es decir, desde esos inicios hasta ahora es ese diálogo con lo que miro, con la gente también, con la que me relaciono, ¿no? Con el diálogo que emprendo también con las otras personas. Entonces, para mí eso es la imagen fotográfica, eso es la fotografía. Y bueno, ha tenido también esos cambios porque también me ha permitido dialogar con otras disciplinas, lo cual también ha estado muy presente. En mi parte formativa también, yo soy egresada de la maestría en artes visuales de la UNAM, y el proyecto que inicié ahí actualmente es el que estoy trabajando sobre sanación y curanderas yaquis, y, y entonces ha sido eso también. La fotografía para mí es un diálogo, es la forma en que me relaciono con mi entorno y también con las personas. También esto es sumamente interesante, ¿no? Ver a la fotografía más allá como de la frontera de estas cosas en imágenes de la representación y todas estas cosas, sino como en un aspecto vital meramente. También es sumamente importante relacionarnos con nuestro trabajo de esta manera. Pero cuéntame, por favor, Edith, en las imágenes, en lo que tú generas como autora, ¿cuál sería la búsqueda que tienes? Por un lado, bueno, platícanos de los temas, quizá de los géneros, quizá pues sí, de la propia representación. ¿Cómo es que buscas? ¿Por qué tendríamos que ver tu trabajo? Porque es importante que estés haciendo fotografía. Yo creo que también en la actualidad, ¿no? Lo que estoy desarrollando también es una búsqueda me interesa mucho el tema de la memoria, ¿no? Y hoy en día involucrando también en mi trabajo el tema del archivo. Regresar también un poco a voltear esa mirada hacia mi familia, hacia quién es Edith también, ¿no? En esa búsqueda también sobre ese encuentro entre el documento, ese encuentro también con el otro, ¿no? Con el diálogo, lo que comentaba, ¿no? Esa es como una de las constantes en mi trabajo. En lo que es el trabajo que actualmente estoy desarrollando, que es de fotografía documental, ¿no? Yo le llamo también un cruce entre documento y ficción, un poco, porque estoy también haciendo uso de la palabra escrita, ¿no? También durante esta época de pandemia descubrí también un poco esa vena literaria. No, estoy escribiendo un poco también con esta experiencia. El trabajo es sobre sanación y ritualidad yaqui, ¿no? Estoy trabajando con curanderas yaquis del estado de Sonora, principalmente curanderas de las poblaciones de Bicam, Wiribis, ¿no? Ellas, de estas dos poblaciones, son 8 pueblos yaquis que se conforman, ¿no? Y estoy trabajando sobre la ritualidad y también trabajando el territorio, ¿no? El tema del territorio, el tema del cuerpo, el tema de la sanación, el tema del dolor y también de qué forma yo me relaciono con estas temáticas. Es decir, Edith,
cómo se posiciona en su territorio, ¿no? Que viene Sonora, pero Edith pues no es yaqui, aunque también en esta búsqueda he también descubierto ahí un poco en el pasado familiar, que yo creo que sí tengo orígenes yaquis, pero bueno, eso es ahorita que estoy como en otra etapa del proyecto, pero también son esas búsquedas que estoy, esas pistas que busco en mis imágenes, ¿no? Es decir, cómo me relaciono con ese territorio, cómo me relaciono con la resistencia también, desde mi propio cuerpo relacionado también con la resistencia y la lucha de este pueblo yaqui. Entonces también el tema de la identidad, ¿no? Como sonorense, y también este sentido y esta relación con el dolor, porque este proyecto parte de una relación personal con el dolor, ¿no? Yo inicio esta búsqueda por la sanación a partir de una experiencia con el dolor. Yo tengo una hernia de disco, entonces empecé como en esta búsqueda. Encontré la sanación, ¿no? En la ritualidad, en la medicina tradicional yaqui, conocer esta medicina a través de conocer a Felicitas Jaime, ¿no? La primera curandera con la que yo tuve contacto, y a partir de ahí ella es la que me muestra todo este mundo. Entonces, esos son como varios puntos de la búsqueda en mi proceso creativo, ¿no? Y la fotografía como un punto de partida, pero que también hoy en día no, como punto de partida para tener también un lenguaje híbrido y un cruce con otras disciplinas, que es ahorita una de las inquietudes que estoy teniendo. Genial. Oye, Edith, bueno, ahora me cuentas que, digamos, en este proyecto en particular, pues hay como una pulsión pues particular, ¿no? El dolor a partir de un dolor físico, tuyo, traspolado a todos estos niveles de representación que ya nos mencionas, ¿no? Entre el territorio, el cuerpo, propiamente la ritualidad y su historia. ¿Hay algún punto en el cual este trabajo busque también arrojar una parte social? O sea, por ejemplo, el rescate de esta ritualidad o de esta parte de nuestra historia, no lo sé. ¿Podrías abundar un poco más en este sentido? Sí, Anneli, en esta búsqueda también, y que tuve el encuentro con ellas, también en esta etapa me gustaría hablar de sus historias, ¿no? De las historias de ellas, de las mujeres sanadoras, de las mujeres curanderas, de las mujeres que a través de esta ritualidad también se han unido a la lucha yaqui, ¿no? El pueblo yaqui, como recordamos, bueno, también ha pasado varias injusticias, ¿no? Han sido despojados de su territorio, han sido enviados como esclavos, haciendas enequeneras en tiempos de Porfirio Díaz, ¿no? A trabajar las mujeres, las familias, los niños, ¿no? En otros gobiernos anteriores también han sido víctimas también, ¿no? Del despojo de sus recursos, como el agua, ¿no? Han sido encarcelados injustamente, han participado también en la lucha ¿no? En su lucha, en la revolución y en la lucha actual también, ¿no? Hasta hoy en día siguen también defendiendo su territorio. Entonces, un poco también este proyecto va en ese sentido, pero hablando también de la participación de la mujer, ¿no? En esta lucha. Y creo que sí tiene en ese sentido social. O sea, también es uno de mis intereses, de mis preocupaciones también. Y hablar, ¿no? De las historias de esas mujeres, porque también ellas atraviesan varias historias. Ellas también sufren como madres la pérdida de un hijo. Ellas también buscan a sus hijos. Ellas también tienen que mantener un hogar, ¿no? Sus esposos se enferman. Entonces son varias también de la lucha diaria que emprenden ellas como mujeres, que para mí también es un tema importante. Claro, en cuanto terminé de hacerte la pregunta respecto a decir el rescate o la visibilización, pues ya me estaba arrepintiendo, porque definitivamente que ninguna de estas situaciones necesitan de nosotros o de nosotras
en cualquiera de nuestras áreas de trabajo, o incluso lo piden, lo necesitan, o aún más les son significativos, ¿no? Sin embargo, sí que es importante que reconocer en una autora la pulsión, la necesidad de identificarse con esta parte social, ¿no? O sea, como más allá de lo que nosotros podríamos hacer por, por los hermanos, ¿no? Yaquis, más allá de lo que nosotros podríamos dar, pues no, esta pulsión que definitivamente es legítima en este caso, ¿no? Sí, yo admiro mucho el trabajo que realizó Raquel Padilla, a quien recuerdo con mucho cariño, a quien nos arrebataron hace un año, ¿no? De la manera más atroz. Reconocer ese trabajo que ella realizó también con los yaquis, ¿no? Ese acompañamiento que Raquel también emprendió. Y ella es fuente de inspiración. De hecho, cuando yo inicié este proyecto, yo decía, híjole, no he platicado con Raquel. No le he contado a Raquel qué estoy haciendo, pedirle una orientación en el sentido. Y me la encontré una vez en el aeropuerto y le comenté a Raquel, estoy haciendo un trabajo sobre curanderas yaquis. Perfecto, Edith, también están las parteras, hagamos algo en conjunto, lo que tú ocupes, ¿no? Ella siempre tan compartiendo su conocimiento, ¿no? Y así la recordamos con mucho cariño y también este proyecto va con toda mi admiración y respeto hacia Raquel Padilla. Entonces creo que ahorita que comentabas esto de rescatar o de... Y muchas veces también se utiliza mucho la palabra dar voz. No, yo creo que en este caso no es que yo esté dando voz, no sé, no, quién soy yo, pues, ¿no? Sino que a partir de ellas, ¿no? Ellas tienen sus propias voces, entonces es como tender el puente, como, ¿no? Poner el medio también, y qué mejor que sea a través de la fotografía y de la palabra escrita, ¿no? Entonces ha sido también toda una experiencia. Pensaba como la idea de una de las salidas y participo en el programa de incubadora de fotolibros de la Hidra y una de las salidas es el fotolibro en esta primera etapa, ¿no? Pero a raíz de que ha evolucionado el proyecto, que he tenido también la tutoría, que he tenido también, que he realizado también algunas charlas, difundiendo el proyecto, también me gustaría ejercer otras etapas, ¿no? Lo que hablaba ahora con la escritura también, ahorita me encuentro como en esta, reformulando, ahorita participo en el programa de acompañamiento precisamente de mujeres, de Sirenas Brujas, ¿no? Se realiza en Gimnasio de Arte y Cultura, coordinado por Livia Ánimas y Diana Cano, donde he conocido a mujeres maravillosas y donde estamos trabajando en ese sentido desde la perspectiva de géneros, proyectos creativos. Muy bien, Edith. Pues bueno, estando de acuerdo y habiendo hecho esta salvedad, quisiera preguntarte ahora, bueno, a lo largo como de estas entrevistas, la pregunta que yo había notado era decir que, bueno, que nos compartieran, por favor, cuáles autores habían sido y sus influencias, ¿no? Pero ahora pues me gusta más preguntarles acerca de qué autoras te son significativas en un amplio sentido. Es decir, puede ser alguien que te acompañó, puede ser alguien que es tu referente, o aún más alguna autora, mujer, docente, lo que sea, que tengamos que ver, que reconocer y que identificar para, para, para también acercarnos un poco más y de otra forma a tu trabajo. Ok, bueno, de entrada también en esta parte, bueno, de autoras y de docentes, mi primer maestra de fotografía, Irma Castillo, que yo siempre que le digo maestra, me dice, no, pero es que ya no doy clases. Bueno, para mí fue fundamental en mis inicios. Irma Castillo, fotógrafa sonorense, ella en la carrera de Ciencias de la Comunicación fue quien me impartió el primer taller de fotografía. Entonces, para mí fue fundamental. También, bueno, de mis autoras favoritas es Graciela Iturbide. Entonces, para mí, ¿no? Y cuando la conocí y también que me tocó, yo
yo trabajé en el Instituto Sonorense de Cultura y teníamos un programa de radio que conducía con Marreina Arias, y me tocó entrevistar a Graciela, fue así como que para mí un gran honor y la admiro mucho. También otra de las autoras, Maya Godet, esas temáticas que también ha trabajado Maya, me interesa mucho su trabajo. De las fotógrafas que me ha tocado convivir ¿no? Y participar con ellas en talleres, ¿no? Como alumnas, pero que admiro mucho, María José Sesma. También Anna Atkins, ¿no? ¿no? El descubrir también cómo en la historia de la fotografía, ¿no? El papel que ella desempeñó, ¿no? El ser como la primera mujer que publica un libro de fotografía, pero que tiempo después la historia le hace justicia, ¿no? Hay muchas historias en ese sentido en la fotografía, en la literatura, en la ciencia, ¿no? Y hoy en día que han sido visibilizadas, ¿no? Traídas a la historia. Sophie Cole, me encanta mucho lo que hace, cómo experimenta, ¿no? Y cómo esta artista conceptual también trabaja con varias disciplinas. Para mí es como muy importante. Lourdes Grauvet, ¿no? Yo sé si digo, yo quiero ser como Lourdes Grauvet, ¿no? Y también toda su trayectoria, que está en este programa de gimnasio, el de acompañamiento, Lourdes Grauvet, Sonia Carolina, ¿no? Diana Cano, que están trabajando ahorita también con estos temas tan importantes que es en la violencia de género, ¿no? Todos estos casos. Sahara Gómez, me parece muy importante el trabajo que está realizando con un recetario para la memoria, también trabajo de las buscadoras del fuerte. Creo este recetario y este trabajo también, como a partir del encuentro con las buscadoras desarrollan en conjunto un trabajo colectivo. Ese es un trabajo admirable, ¿no? Y también admiro mucho el trabajo de mis compañeras de la incubadora, Rosalba Bustamante, Dani Onger también, Beatriz Sokol, ¿no? Mariseu, toda Angélica, que ha convivido, Annie Donkers, ¿no? Todas estas mujeres con las que he compartido, ya lo mencionaba también a Livia Ánimas, que ha sido muy importante en mi formación, Ana Casas, Beatriz Novaro, Romina Resuche, con quien acabo de tomar un taller, y que Romina también en esta parte de la memoria, es el trabajo de cada una de estas mujeres, ¿no? Ya lo mencionaba también otra compañera, Daniela Merino, o sea, ha sido, cada una ha tocado en mi formación, ¿no? De alguna manera. Y ahorita estoy encantada porque estamos en este programa de acompañamiento, ¿no? Y compartiendo puntos de vista. Entonces, sí. Y bueno, estamos hablando de mujeres, pero también, bueno, voy a mencionar a dos maestros muy importantes para mí. Joel Montoya es fundamental también, Joel, en la formación. El otro día platicaba con él y decía, gracias, maestro, porque usted me enseñó ese gusto por la imagen fotográfica, pero también cuestionarme. ¿Qué miramos? ¿Por qué lo miramos? ¿No? Estar siempre cuestionando eso. Joel, fundamental, Héctor Maldonado y José Luis Cuevas, fundador de Gimnasio de Arte y Cultura. Es para mí también, ¿no? de los maestros que han... También mencionarlos, ¿no? Pero sobre todo también el trabajo con fotógrafas, ¿no? Y como lo mencionaba Livia, en ese acompañamiento, y ella como gestora también ha puesto ese granito de arena por mi gusto también en la gestoría. Y bueno, ya que estamos haciendo este listado, y en el trabajo de gestión y difusión, Alejandra Olaya, una gran periodista sonorense, ella también ha sido importante en mi formación. Oye, me encanta que tengas tu lista muy presente. A veces, no sé, sucede, ¿no? Que te quedas como, híjole, ¿quién? Y claro, siempre hay quien, siempre hay alguien, y siempre, sobre todo cuando se trabaja muy acompañado, ¿no? De otras colegas, bueno, y pedazos, ¿no? De colegas, pues siempre están presentes, siempre enseñan, siempre aportan, siempre están trabajando de más. Siempre. No saben cómo le hacen. ¿No?
También Claudia Plath lo mencionaba de imágenes alternas, la Esperanza, que se nos adelantó. Esperanza fue así, ella siempre me impulsaba de decir, aquí está esta convocatoria, aplica, aquí está, de hecho ella me habló de gimnasia de articultura, aquí está esto, ¿no? Sigue, ¿no? Y ella fue muy importante también en mi formación y estuvimos juntas, ¿no? Le comentaba una anécdota el otro día en una charla que tuvimos sobre su obra, de que Esperanza, yo iba a su casa y le tocaba así como, Esperanza, ayúdame a poner el rollo, ¿no? Y en la cámara, entonces ella desde los inicios. Pues sí, que de verdad que me gusta mucho que tengas tanta compañía y que la hayas tenido siempre, definitivamente también habla de quién eres tú, definitivamente, ¿no? Como esta inquietud, como este gusto también por involucrarte con el trabajo y las personas que están a tu alrededor. Edith, cuéntame por favor ahora, ¿cuál ha sido la experiencia que te ha retado más en toda esta trayectoria que has tenido con la fotografía? Es lo que más me ha retado. Bueno, todo ha sido un reto, pero yo creo que lo que más ha sido el fotoperiodismo. También lo he ejercido cuando estudiaba Ciencias de la Comunicación, gracias también a Alonso Vidal, un poeta sonorense. Bueno, ¿no? Y ahí hay una recomendación, él me habla y me dice, están solicitando a alguien en el periódico El Independiente. Uy, quien me está oyendo va a decir, bueno, ya no existe este periódico, ¿cuántos años atrás? Y me dice, y pensé en ti, me dijo, y yo, pero bueno, es que tú eres fotógrafa, me dijo, están necesitando una fotógrafa, pero también alguien que escriba. Entonces yo, de 18 años, 17, no había tenido experiencia, pero bueno, yo agarré mi cámara y fui a solicitar el trabajo que me dieron y ingresé a la sección cultura, ¿no? Entonces, en efecto, en la sección cultura hacía mis notas, hacía mis fotos y fui teniendo ahí un encuentro con el fotoperiodismo y después trabajé en un semanario político y después ingresé a un proyecto que no nos sabía, del periódico El Imparcial, que quienes ingresamos no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, ya después nos dijeron que era una especie como de laboratorio, que iban a hacer un llamado diario ligero, que hasta la actualidad lo editan, pero ahora lo edita el periódico El Imparcial, es decir, su cuerpo de reporteros, llamado La I. Entonces ahí nos seleccionaron a dos fotógrafos, Jonathan Robles y una servidora, y ese era, yo creo que ha sido de los retos que esta carrera me ha dado, ¿no? Es decir, sobre todo el trabajo, y no me dejarán mentir quien se dedica a esto, ¿no? El día a día, ¿no? No solamente la cobertura diaria, ya que te enfrentas, coberturas especiales, hacer fotografía policíaca, ¿no? Cubrir también, puedes estar cubriendo un evento de espectáculos, luego te vas a algo en la comunidad, luego, ¿no? Temáticas, luego te vas a cubrir algo cultural, pero lo más fuerte es también el acontecer diario en el sentido policíaco, ¿no? Los hechos de violencia, ¿no? Yo creo que eso fue lo que fue uno de los mayores retos, ejercer el fotoperiodismo, pero también que me formó. Me formó también un carácter, me formó también, ¿no? Un trabajo. Creo que esos casi 2 años que yo trabajé en el periódico La I, ¿no? Fue uno de los retos más importantes. Y hoy en día uno de los retos que estoy también experimentando es en la parte de la docencia, ¿no? Ya tengo como 4 años, casi 5 años impartiendo clases en los diplomados de fotografía de gimnasio de arte, pero ya actualmente hace poco arranqué un taller como parte de una convocatoria de fotosonora sobre memoria, titulado Cartografías Personales. Entonces ha sido uno de los grandes retos, pero también un gran aprendizaje, y tengo un grupo maravilloso, son de 20 alumnos, y es que estamos ahorita trabajando todos los lunes en este taller,
y que estoy muy contenta con los resultados, que hemos decidido, ¿no?, expandir un poquito más las sesiones porque están desarrollando proyectos. Entonces, esos son de los dos retos que han sido y que me han dejado grandes satisfacciones. Muy bien, Edith, pues muy interesantes ambos casos y también como muy diferentes, porque te reitero, creo que dan fe también como del camino que te has trazado con retos, tal cual. Cuéntame ahora, Edith, como un poco para ir cerrando nuestra charla. Entonces, ¿cuáles han sido las grandes satisfacciones que te ha dejado la fotografía? Híjole, han sido muchísimas, ¿no? Que también pudiera mencionar en esto, ahorita que mencioné los retos, que también son satisfacciones, sobre todo todas estas experiencias, o sea, conocer a tantas personas, ¿no? Cruzar mi camino con tantas personas, ya lo mencionaba, entonces esas personas que me han acompañado en este proceso, me ha dejado la satisfacción de tener grandes amigos en la fotografía, grandes alumnos, ¿no? Una gran satisfacción es cuando siembras en alguien ese interés por la fotografía, cuando alguien te da las gracias y te dice gracias por contagiarme esa pasión por la fotografía. El otro día recibí un mensaje de una de mis alumnas donde me daba las gracias por haber motivado a que regresara a ejercer la práctica fotográfica. Entonces, sí, ahí dije yo, esta es una gran satisfacción, donde cobra sentido lo que hago. También el hacer estos proyectos, también participar en estos talleres, también participar en proyectos especiales, ¿no?, de mi trabajo, y permitirme también viajar, permitirme estudiar una maestría, conocer también ahí a grandes amigos, ¿no? Poder ejercer, permitirme también el encuentro, como lo decía, con otras áreas. Entonces la fotografía, creo que, no sé, no me vería haciendo otra cosa, que si bien hago muchas cosas y siempre soy muy inquieta y ahora, ¿no?, por ejemplo, coordino el área de prensa de una editorial de poesía, estoy también trabajando en proyectos de gestión, creo que todo se relaciona, pero el punto de partida siempre va a ser la imagen. Genial. Pues Edith, ha sido un gusto saludarnos, saludarte, saber de ti, saber que estás haciendo tantas cosas. Me gusta mucho, creo que nos conocimos y tú estabas recién llegada de Sonora a Ciudad de México, entonces pues me gusta mucho saber cómo se ha desarrollado esa fotógrafa y que también me gusta mucho saber que todavía o que guardas muchísimas inquietudes por trabajar proyectos en el norte, que es muy, muy importante también. Y bueno, voy a cerrar de una vez agradeciéndote y al final si gustas darnos tu último comentario, pero bueno, finalmente muchísimas gracias. La intención de estas entrevistas es que podamos identificarnos un poco más las unas con las otras, que yo también pueda saber a través de las labores de las fotógrafas de otras más y de la importancia que tienen sus trabajos. Y esperamos pues, que sigas muy bien y que nos visites pronto acá en Querétaro. Ya también le dije a Liz que nos hemos tardado, ¿verdad? Muchas gracias, Analino. Pues gracias. Y bueno, como cierre, que bueno, he disfrutado mucho esta charla, uno no quisiera que terminara. Eso, ¿no? Como esa búsqueda por lo que uno, por sus pasiones, ¿no? Es decir, en este caso para mí la fotografía, seguir esas pulsiones, esa pulsión, ¿no? Muchas veces nos vamos a enfrentar como a muchos retos, vamos a tener obstáculos, ¿no? Pero creo que seguir esa pulsión, ¿no? Y ese encuentro con lo que queremos y nos causa esa satisfacción que decimos, esto es, ¿no? Como ese primer encuentro que tuve con
con la imagen y que podía pasar horas haciendo eso es como una señal de que ese es el camino, porque sí, muchas veces, más en estas áreas, ¿no? Que nos enfrentamos como a muchos retos, pero cuando en el camino nos encontramos con personas que nos acompañan y que nos motivan a seguir adelante, creo que ese es un gran aliciente y que nos dice, vas por este camino, ¿no? Y siempre permitirse experimentar, abrirse también a experimentar, a probar, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve en el periodismo, ¿no? En el fotoperiodismo, dije, bueno, esto fue como una etapa, y siempre como la búsqueda, pero siempre hacia un mismo objetivo. Entonces, pues, los invito a que sigan sus motivaciones y sus pasiones, ¿no? Entonces, en ese sentido. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a quien nos esté viendo y siguiendo estas entrevistas. Esperamos seguir teniendo conversaciones tan interesantes como la que hemos tenido hoy con Edith y estén pendientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por conectarse. Gracias, Anali, por la entrevista. Bye.